Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Hola, jefe. Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos el Buenas día noches, de Hola, hoy? profe. es- Espero que todos se encuentren bien. Perdónenme ahí por los 2 minuticos que me demoré en ingresar. Problemas de conexión, pero ya vamos a iniciar. Estoy compartiendo las diapositivas para poder iniciar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora, ya sí, aparece en pantalla. Ok, muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la clase del día de hoy en este tema importante que es la movilización e inmovilización de pacientes. Vamos a hablar de este proceso en lo que tiene que ver en movilización de paciente en cama. Bueno, porque pues el movilización de paciente o inmovilizar un paciente a nivel de extremidades es otro proceso diferente y ya se ve pues a nivel de primeros auxilios y demás, y más en el ámbito de pronto que cada uno de ustedes está en este momento. Recordemos que estamos en la clase del programa técnico auxiliar en enfermería. Recordemos también que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, soy enfermera y los voy a estar acompañando en esta sesión del día de hoy, en esta clase, que es un tema fundamental del cuidado básico del paciente, ¿cierto? Porque es algo importante en este cuidado del paciente, que es la movilización e inmovilización de paciente en cama. Son técnicas que se utilizan a raíz de este cuidado diario, eh, a raíz de toda esta manera correcta de realizar este tipo de acciones, como lo es movilizar un paciente en cama, ¿cierto? E inmovilizarlo dependiendo de algunas criterios o algunas indicaciones médicas, ¿cierto? Que es importante realizarlo de forma adecuada, con técnicas adecuadas para que no lleguemos a presentar alguna manera incorrecta de realizarlo y esto nos lleve a algún tipo de lesiones, complicaciones con el paciente, lesiones en alguna extremidad, circulación, y de pronto nos cause algún evento adverso que también pues ya sabemos que es todo este proceso, ¿verdad? Que el evento adverso es una acción que realizamos como personal de enfermería y le causamos algún tipo de lesión a nuestro paciente en este cuidado, en esta atención. Recordemos esas masterclass que hemos visto atrás de eventos adversos, de incidentes, y pues esta mala técnica o esta realización incorrecta de la movilización de paciente en cama o esta inmovilización podemos llegar a presentar algún tipo de lesión si no lo hacemos con técnicas adecuadas. Eh, ¿Qué han escuchado acerca de esto? ¿Qué conocimiento de pronto tienen de esta movilización de paciente en cama? Tenemos algunas indicaciones, tenemos algunas técnicas para realizarlo. ¿Quién me puede decir de pronto qué han escuchado acerca de este tema? ¿O tienen algún tipo de conocimiento? Es que por lo general utilizamos sábana de movimiento, aunque ya en algunas clínicas u hospitales han ejecutado equipos adecuados para el mismo movimiento del paciente. Ok, muy bien, tenemos la sábana, muchas gracias Fabián, la sábana de movimiento, ¿cierto? Que es una sábana que va en la parte posterior del paciente, ¿cierto? Para, pues su nombre lo dice, para poder generar ese movimiento en bloque, hay unas eh, áreas para movilizar hacia arriba, hacia abajo, lateral derecho, lateral izquierdo, y lo que nos dice Fabián es cierto, cada día toda la tecnología, todo se va modernizando, hay algunas
unas partes eléctricas, ya se encuentra movimientos eléctricos de una camilla a otra, tenemos rollos, por ejemplo, estos rollos de movimiento se ven mucho en los sitios de salas de cirugía para desplazar de la mesa quirúrgica a la camilla y llevar el paciente a sala de recuperación. La sábana de movimiento es algo muy importante para esto, el rodillo o algunos aparatos electrónicos modernizados que se encuentran hoy en día en el mercado y que pues algunas clínicas ya se están implementando. ¿Qué otro tema podemos abordar aquí en esto? ¿Qué tips de pronto conocen acerca de esta movilización de paciente en cama? Técnicas en nuestra mecánica corporal. ¿Han escuchado algo de esto? Ya en nosotros que somos los que ejercemos este movimiento. Profe, eso se refiere a las posiciones que debemos de tomar cuando vamos a movilizar a un paciente para no ir a tener alguna lesión cervical o muscular. Muy bien, Leonardo, sí señor, que le llamamos mecánica corporal. Es esas técnicas que utilizamos al realizar el movimiento, ¿cierto? Para no tener alguna lesión muscular, de tendones, de la parte de columna, alguna lesión a nivel ósea, y podemos realizar estas técnicas de mecánica corporal adecuadas para poder realizar este movimiento. ¿Han escuchado de pronto también este movimiento en bloque, Mao Mendoza? Profe, buenas noches. Pues nosotros Buenas en el noches. hogar tenemos un abuelo que se nos cayó en el baño y se le partió abajito donde hace la rotación la pierna, La rótula, más abajito. como la cabeza de tibia, peroné. Ah, no, de la rótula para abajito, es un poquito más abajo. Él Fractura. Es el calcáneo. fue de cadera, perdón. Ah, de cadera. De cadera. Y bueno, sí, las posiciones que uno tiene que hacer para poder, pues para no lastimarse uno. Pero hay pacientes que realmente lo hacen lastimar a uno más. Porque pacientes de la tercera edad, uno le dice, venga, abráceme para poder hacer la fuerza. Yo hago la fuerza, pero usted se me está quietico, usted déjese llevar que nosotros no lo vamos a dejar caer. Por más que le insistamos, él manda las manos atrás. Y entonces lo que nos hace es hacer fuerza a nosotros. Y eso que somos Sí. auxiliar y cuidador. Yo soy el que tengo que levantarlo y la auxiliar es la que tiene que estar pendiente de que no se me vaya a ir para atrás, no se me vaya a ir de lado, que no se me vaya a caer. Pero es muy difícil, profe, créame que es relativamente muy difícil con una persona De la en ese tercera. estado de la tercera edad. Ok, sí, ellos, esa parte como que de pronto el miedo a ellos a caerse, ¿en cierto? No, de pronto nosotros le decimos con plena confianza, ¿cierto? Tranquilo, abráceme, y ellos pues es como nosotros de pronto si percibimos de pronto nos resbalamos o algo, lo primero que hacemos es nuestros brazos, ¿cierto? Es como el reflejo para podernos sostener. Ellos hacen eso porque pues tienen el miedo a caerse y si es complicado poder realizar este tipo de fuerza con las piernas, porque es ahí donde vamos a realizar la fuerza, más no con la espalda, debemos hacerla con brazos y piernas, porque hay pacientes de difícil manejo, más ellos de la tercera edad, y pesan. Son bastante pesaditos, creemos que como están delgados en algunas circunstancias, no todos, las personas de la tercera edad son delgadas, pero en su gran mayoría y son bastante pesados. Y la parte de comprensión, la parte de ayuda en ese movimiento. Catalina. Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Hola, Catalina, bien, sí señora, yo bien, los compañeros por ahí también contestaron ahorita que estaban súper bien y están levantando la manita, el dedo pulgar. Cosa que me alegra. Profe, pues una de las primeras cosas que hay con la movilización, pues,
del paciente en cama sería primero tener una buena comunicación asertiva, hacer de que el paciente se sienta tranquilo, decirle qué es lo que le vamos a hacer, porque es que muchas veces, lo digo por experiencia, porque me ha tocado ver, llegan y lo vamos a parar de la cama, vea, lo vamos a parar de la cama y párese. Y cuando lo van a coger, ahí es donde el paciente se estresa y le hace hacer de pronto una mala maniobra que afecta al paciente y me va a afectar a mí también. Sí, señora, es correcto. Depende del estado de conciencia también de la persona, depende de la parte de comprensión, pero sí, la movilización de paciente en cama o movilizar un paciente de cama a silla de ruedas, de silla de ruedas a cama siempre es bastante complicado y pues tenemos en toda esta área pacientes que nos colaboran, ¿cierto? Como pacientes que no ejercen ese tipo de colaboración y pues nos hacen hacer fuerza. También es muy importante que si de pronto nos encontramos con un paciente en esos momentos y el paciente es un poquito pesado, podemos pedirle al auxiliar o a otra persona para que nos colabore, para nosotros no hacer solamente una persona ese esfuerzo, porque va a lesionar tanto al paciente y se va a lesionar tanto también la persona que lo está manipulando. Claro que sí, eso depende del tipo de movimiento que vamos a realizar, eso depende del tipo de la contextura y peso de la persona. No podemos hacer con una persona obesa, una persona pesada, no podemos hacer este tipo de movimientos solos, siempre debe ser con un equipo, 2, 3 personas más, a raíz de también el área, por ejemplo, de esa atención prehospitalaria, ¿cierto? No más para el movimiento del traslado de la camilla, ¿cierto? La tabla en la que pasan al paciente que fue atendido, que tuvo esa atención básica, también se debe hacer en equipo, en bloque y a la cuenta de 3, ¿cierto? Para todos hacer la misma fuerza al mismo tiempo. Lo mismo pasa en esta movilización de paciente en cama cuando se realiza en equipo. No es que uno vamos a hacer una fuerza primero, luego los otros, debe ser en equipo y en bloque. Freddy tenía la manita levantada, señor. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bien, buenas noches. Bueno, profe, usted hizo la pregunta ahora de que si conocíamos pues el tema del movimiento en bloque, pues para montar una camilla o una tabla. Profe, sí, lo que pasa es que hoy en día, esa es la, bueno, me abro un paréntesis con respecto a esto que estamos hablando. Eso es el pan diario de cada día. Nosotros los bomberos vamos a montar al paciente en bloque y nos ha funcionado o ha sido efectivo, ¿cierto? Lo que pasa es que ya hoy en día estoy viendo que han cambiado muchas técnicas por normativa o no sé, que si usted me pregunta a mí desde la parte personal, yo le voy a decir que es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿En qué sentido? Sí. Veo pues como más dificultad para uno como socorrista, enfermero o esta persona que está haciendo la fuerza para montar al paciente en la camilla, hacer el doble de fuerza que se está haciendo. Profe, otra cosa, me disculpa que me salga muchísimo del tema. De antemano pues le ofrezco disculpa a usted y a los compañeros. Lo que pasa es que el lunes tuve 2 unidades que se me accidentaron. Una de ellas era mi jefe operativo, el cual sufrió un accidente muy grave, donde tuvo ruptura o laceración de vaso, pues realmente todavía no tengo claridad, le hicieron reconstrucción, múltiples fracturas en el pómulo y pues en la cara maxilofacial y una laceración muy grave en la rodilla. ¿A qué quiero ir? A él ya le hicieron todas las cirugías adecuadas. Le operaron, le corrieron al vaso, pero a la fecha todavía está, o sea, en el momento en que le corrieron al vaso no estaba sangrando en la orina o no tenía sangrado en la orina. La mamá me manifiesta que el día de hoy ya tenía sangrado otra vez, pero que no es en abundancia, sino como unas pintas. Profe, de pronto usted que tiene más experiencias de hospitales y clínicas, nosotros simplemente estamos pues como en la calle atendiendo al paciente siempre y prestando lo que son los primeros auxilios. Yo creo que por eso es que estamos acá, los compañeros y yo, aprendiendo mucho más del tema. Usted me podría de pronto quitar esa duda y de pronto esa zozobra que tengo de nerviosismo sobre este tema. ¿Cuál el motivo de pronto? ¿Le preocupa la sangre en orina?
Sí, Eh, profe, porque es que bueno, ya a él es un- le hicieron la cirugía en el vaso y salió todo súper bien y estaba orinando normal. A hoy ya otra vez tenía cierta sangre en la orina. Gracias, profe, gracias, bueno. compañeros, y me disculpo de antemano. No, no, señor, tranquilo. Bueno, la sangre en orina puede deberse a problemas renales o a problemas en la parte de las vías urinarias, ¿cierto? Las vías urinarias comprenden lo que es vejiga, uretra y más arriba nos vamos lo que son riñones y uréteres. De pronto algún trauma, tiene por ahí alguna fuga, algún vasito, pero eso ya tienen que entrar a hacer algún tipo de ecografía. Dos, como él estuvo en procesos quirúrgicos, ¿cierto? O en un proceso quirúrgico, debemos indagar si él tuvo sonda vesical, que yo creería que sí. Sí, profe, a él desde el momento en que se accidentó en el municipio donde nosotros estamos, al hospital en Medellín, a él le tuvieron que poner sonda precisamente por eso. Entonces puede ser, porque es que la uretra es una cavidad o es una parte cilíndrica de muy pequeño calibre, ¿sí? Con vasos sanguíneos. No sé de pronto el calibre de la sonda, de pronto cuántos días duró con sonda vesical y algún pequeño vaso, alguna pequeña lesión en el retiro de la sonda, en el paso de la sonda, y eso haya que haya presencia de sangre. Debemos observar también que pues esto no sea abundante, pero sí la recomendación es consultar porque sangre en la orina no puede haber y eso lo tenemos claro, ¿verdad? En orina no puede haber ningún tipo de pinta de mancha de sangre, pero pueden estar relacionadas con el paso de la sonda, ¿cierto? El paso de la sonda, el retiro de la sonda, cuántos días duró con sonda, hubo cambio preventivo de la sonda, ¿cierto? Todo este proceso, o si aún o duró mucho tiempo con sonda. Y lo otro, deben realizar algún tipo de ecografía de vías urinarias para poder observar que no haya por ahí algún tipo de lesión por el golpe, algún trauma, que hubo alguna lesión en algún vaso, lesión en alguna parte del sistema urinario, que son todos los que nombré, vejigas, uréteres, riñón, uretra. Es muy importante pues realizar un chequeito médico. Yo creo que él debe tener controles por sus cirugías, por toda la parte de sus laceraciones, lesiones, es muy importante que lo mencionen. Si se sigue presentando, por ejemplo, digamos, hoy fueron unas pintas mínimas de sangre, pero mañana continuamos o lo vemos que va aumentando, es mejor consultar. Es mejor consultar porque puede haber algún tipo de lesión a nivel de riñones o de vías urinarias. Sí, profe, él realmente todavía está hospitalizado. Pues le recuerdo que esto fue el Está lunes. hospitalizado. Sí, profe, esto fue el lunes a las 8:30 de la noche. O sea, terminamos clase, recibí esa llamada y yo por eso esta semana no me pude conectar en las clases porque he estado pues corriéndole a todo esto. A él le hicieron cirugía y lo que dicen los médicos es que le revisaron todos los órganos, todos y que todo estaba Ok, pues pues súper bien. puede, puede ser más por lo de la sonda. Hay alguna pequeña inflamación, ¿cierto? A nivel de la uretra y pues tenemos, es como la parte de las fosas nasales que tienen pequeños vasitos de muy fácil sangrado. Entonces el paso de la sonda, no sé de pronto cuándo se la retiraron o en el momento del paso con esa urgencia, afán, el calibre, hubo alguna pequeña lesión y al bajar la orina, por así decirlo, por este canal que es la uretra, pues viene con ese barrido de ese residuo de pronto de sangre que hubo en esa lesión en el paso de la sonda. Pero pues sí hay que estar muy pendiente, informar cada vez en la ronda, en la entrega de turno, en cuando viene el especialista, que la mamá o la persona que está a cargo, la esposa, el cuidador, informe la presencia de esa sangre. Igual si está hospitalizado, él está en constante toma de laboratorios, imágenes diagnósticas, no cabe de más una ecografía de vías urinarias, ¿cierto? Pero pues sí es importante notificarlo y tener en cuenta que no haya por ahí algún tipo de lesión. ¿Listo? Pero podemos relacionarlo, pueden haber dos cosas, ¿no? Pero ustedes saben que para todo esto existen las imágenes diagnósticas, los laboratorios, para poder llegar a dar un tipo de diagnóstico certero. Pero podemos ponerlo en balanza de algún tipo de lesión a nivel de vías urinarias, riñones o por el uso del paso de la sonda vesical. Jefe, muchas gracias, compañeros. Mil disculpas porque realmente me desvié un poquito, pero Upa, tenía la duda y la, créanme que eso no me ha no, dejado no, dormir. Muchas gracias, jefe. con gusto, no señor, tranquilo.
Y por la parte de que nos hablaba también que las mecánicas que se han utilizado, es más, hablábamos de la sábana de movimiento. Quienes de pronto hemos utilizado esa sábana es de fácil movimiento, valga la redundancia, de fácil uso, ese movimiento en bloque, ese trabajo en equipo que realizamos para poder mover un paciente, ¿cierto? Para poder movilizarlo en cama. Los objetivos de nuestra clase del día de hoy, reconocer la importancia de esta movilización e inmovilización, ¿cierto? Aplicar las técnicas seguras de este paciente, prevenir riesgos y complicaciones. Estos riesgos no tan solo es para nuestro paciente, sino para nosotros también. Entonces es muy importante reconocer esa importancia, aplicar esas técnicas seguras y prevenir riesgos asociados pues a este panorama o a estos tipos de acciones que es la inmovilización de paciente en cama. La importancia del cuidado, parte del cuidado básico de enfermería. Esto es muy importante, que enfermería tiene un enfoque principal o tiene este fundamento principal que es este cuidado en la movilización del paciente en cama. También no tan solo lo podemos ver desde el paciente en cama, ¿cierto? Como lo hablaba hace un momento, podemos, por ejemplo, en el baño, pasar el paciente de la cama a una silla rimas o a una silla de ruedas para llevarlo a ducha o a baño a sus necesidades, dependiendo, ¿no? Porque puede ser un paciente que tenga sonda, puede ser un paciente que tenga pañal o puede ser un paciente que está totalmente en cama y debemos hacer baño en cama, pero también se ven estos tipos de movimientos dentro de la misma habitación o dentro del mismo su proceso de cuidado. Y pues aquí también están los cuidadores, ¿no? Veo que aquí hay personas cuidadores, que esa es otra tarea muy importante que se tienen. Hoy en día contamos con esta carrera que son cuidadores, es un equipo que va de la mano y en engranaje con el auxiliar de enfermería, ¿cierto? Y que pues hoy en día también son muy bien buscados para su ámbito laboral, toda la parte de cuidadores. Prevenir complicaciones es muy importante. No podemos generar algún tipo de lesión en el paciente, no podemos generar lesiones en nosotros mismos, debemos utilizar la buena técnica y mecánica corporal, proteger al paciente, ¿cierto? Es muy importante proteger al paciente de una caída, de algún tipo de lesión, de algún movimiento innecesario, ¿cierto? También debemos mirar muy bien qué vamos a realizar antes de, no movimientos bruscos, no movimientos innecesarios y también protegernos a nosotros mismos como cuidadores personal de salud. Bueno, esto que nos ayuda también a favorecer el confort del paciente. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar en una cama por muchas horas, días, ¿cierto? Totalmente inmóviles y que nos dejen así 4, 6, 8 horas sin poder ver. Señora Catalina. También hay algo muy, pues, hay algo muy necesario ahí, aparte de necesario la bioseguridad, pues, lo que es el buen lavado de manos antes de uno ir a tocar al paciente y después de ya haber manipulado el paciente, pues eso sería como también lo más importante, el tapabocas. Claro Gracias. que sí, Catalina, sí, señora. Ustedes saben que los momentos para tocar, esa clase ya la vimos con ustedes, los momentos, el lavado de manos, es los 5 momentos para tocar al paciente, Sí, para el lavado señora, de. ya la vi. Entonces, lo tenemos, muchas gracias, lo tenemos claro que cada vez que vamos al entorno del paciente, al tocar el paciente, ¿cierto? Debemos tener nuestros elementos de protección personal que son muy importantes y el lavado de manos con las técnicas, la duración, los pasos adecuados. No es rapidito, voy a el paciente, me pongo guantes, no, es una buena técnica de lavado de manos, los elementos de protección personal y esto. Pues obviamente estamos protegiendo al paciente porque nosotros estamos atendiendo varios pacientes, ¿cierto? En un mismo turno y hablamos de pronto a veces de cantidades grandes, 15, 20 pacientes, como podemos hablar de una institución pequeña, 4, 5 pacientes, pero igual cada paciente es diferente en su entorno. Y vamos a garantizar todo esto. Esto nos favorece también como movimiento y la importancia del cuidado que nosotros le estamos realizando, el confort al paciente y el bienestar.
porque como comentaba hace un momento, a nadie le gustaría, ¿cierto?, de nosotros, que por alguna circunstancia, mire, nos está comentando aquí nuestro compañero que el día lunes su jefe o en un compañero de trabajo tuvo un accidente y mire, lo tenemos a él desde el día lunes, me imagino que con todo el dolor, complicaciones, toda la parte de quietud en cama, entonces favorecemos ese confort y bienestar con estos movimientos que estamos realizando, pues obviamente bajo indicaciones médicas. Disminuir los riesgos asociados a caídas y lesiones. Aquí voy también con estos movimientos innecesarios, con estos movimientos bruscos y el no pensar, el no trabajar en equipo, por así decirlo, y el no analizar qué movimientos voy a hacer y para qué lo voy a hacer y en qué momento, ¿verdad? Porque de pronto no trabajamos en equipo, en conjunto, en bloque y de pronto no damos las indicaciones como la persona líder que siempre hay en cada equipo, vamos a mover hacia arriba, vamos a mover a la derecha, vamos a la izquierda, vamos a pasarlo aquí, entonces movimiento 3, 2, 1 o 1, 2, 3, como sea, 1, 2, 3 en bloque, ¿cierto? Porque no vamos a ejercer uno para un lado, el otro para el otro, podemos asociar una caída al paciente o una lesión con algún tipo de movimiento brusco e innecesario. Valoración previa del paciente. Esto es muy importante. Por eso es muy importante las indicaciones médicas. No todo paciente se puede mover, ¿cierto? No todo paciente le podemos garantizar ese confort. Si tenemos una fractura, si tenemos, por ejemplo, una fractura de cadera, ¿cómo vamos a estar moviendo un paciente para arriba, para abajo, para el lateral derecho, izquierdo, con una fractura de cadera, con una cirugía? Está en un posoperatorio, ¿sí? Entonces son cositas de que esta valoración previa del paciente nos indica, nos da indicaciones, ¿cierto? Como principio general de movimiento o no. Esto es muy importante y estos son reglas de oro, ¿cierto? La explicación del procedimiento. Esto para todo, esto no tan solo para la movilización del paciente, para todo. Siempre llegamos, nos presentamos, ¿cierto? Como parte de humanización y vamos a explicarle al paciente qué le vamos a realizar. Así el paciente esté inconsciente. Ojo con esto. El paciente está inconsciente, nosotros, mucho gusto, mi nombre es Lady Navarro, soy la enfermera que voy a estar a cargo de su cuidado el día de hoy. Vamos a realizar un baño de paciente en cama, ¿cierto? Vamos a bañarlo, vamos a hacerle una higiene, una limpieza, vamos a empezar por... Muy bien, esto se debe realizar, le vamos a explicar el procedimiento. Otra cosa muy importante es no tan solo al paciente, al familiar, a la persona que está ahí presente. ¿Qué se ha visto hoy en día? Que mamita, papito, mi señora nos colabora, por favor, un momentico fuera de la habitación, pero el familiar sale, ¿verdad? Porque nos están dando una indicación, bueno, vamos a salir, pero ¿qué le van a hacer a mi esposo, a mi hija, a mi mamá, a mi papá? ¿A ustedes les gustaría que en algún momento les dijera, usted está acompañándolo, cierto, en ese proceso de hospitalización, de estado crítico, en fin, de las circunstancias que nos llevan a estar en una estancia hospitalaria, que nos dijera, mamita, por favor, o señor, por favor, nos espera fuera de la habitación? No, expliquémosle al familiar. Señor, nos espera por favor afuera de la habitación que vamos a realizar el baño, el cambio de sábanas, el cambio de pañal, el cambio de sonda, viene el médico a pasar ronda, a veces también lo sacan cuando viene el especialista. Es muy importante que el familiar esté ahí porque va escuchando, va teniendo dudas, preguntas. Entonces, esto también es humanización, de no decirle nos espera afuera, pero ¿qué van a hacer con mi familiar? ¿Cierto? Entonces es importante, vamos a bañarlo, vamos a cambiarle pañal, vamos a cambiar de posición. Es muy importante explicarle también al familiar. La higiene de manos, que aquí Catalina nos estaba diciendo, ¿cierto? Todos los momentos para lavado de manos, el uso de los elementos de protección personal. Y hay una palabrita clave aquí que es la privacidad. Si el paciente está en una sala donde en un área donde hay varias camillas, pues existen las cortinas, los biombos para poder separar y garantizar privacidad. Si está en una habitación donde hay 4, 5, 2 personas más, debemos garantizar. Entonces no vamos a decirle simplemente al familiar de la persona que vamos a hacer
los procedimientos, sino también a los demás familiares de las demás acompañantes. ¿Listo? Es muy importante la privacidad. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos bañen, ¿cierto? Y estemos totalmente expuestos o nos cambien un pañal, una sonda vesical totalmente expuesto a familiares de los otros pacientes, a los otros pacientes acompañantes de la habitación. Entonces es muy importante esa privacidad. Y la mecánica corporal, que era algo que les nombraba hace un momento, y aquí ahorita vamos con la siguiente diapositiva, que es acerca de esta mecánica corporal adecuada. Y eso ya es para nosotros, para evitar lesiones, dolores, ¿cierto? Que pues terminamos con dolores de cadera, dolores de espalda, a veces en los brazos por la mala técnica corporal que se usa. Estas acciones deben realizarse con criterio. El criterio era lo que yo hablaba hace un momento, pensar, analizar qué movimiento voy a hacer, por qué lo voy a hacer y si es necesario, ¿verdad? Vamos a trabajar en equipo con una técnica adecuada y bajo unas indicaciones claras, bajo una previa valoración del paciente. ¿Se puede mover? No se puede mover. ¿De qué forma lo podemos mover? Según diagnóstico e indicaciones médicas. Muy importante. Acabamos con esto que es la mecánica corporal. Entonces, yo sé que en algunas circunstancias es difícil, es complicado, ¿cierto? Llegar a tener que las piernas flexionadas, separadas, que hacerlas, tener la espalda recta, que debemos hacer fuerza en los brazos y en las piernas, ¿cierto? Un contrapeso del cuerpo, como podemos ver en esta imagen. Mire que vamos a pasar, estamos pasándolo a la silla, ¿cierto? Y vamos a hacer un contrapeso. Esto es lo que nos dice el compañero, abráceme, ¿cierto, compañero? Acá en esta imagen donde me dice abráceme. Entonces, en el momento que el paciente nos pone los brazos sobre nuestros hombros, estamos haciendo este tipo de contrapeso. Las piernas separadas para hacer un equilibrio, no las podemos dejar juntas, ¿cierto? Siempre debe haber un ángulo para mantener este equilibrio, mantener la espalda recta, alineada, el uso de piernas para la fuerza, ¿cierto? Para no ejercer esa fuerza en la espalda, evitar movimientos, ¿cierto? Giros o sobreesfuerzos innecesarios. Vuelvo y digo, es muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde lo voy a pasar? ¿Qué movimiento voy a ejecutar para poder decir, este es el movimiento que vamos a hacer o este es el movimiento que voy a hacer para poderlo realizar de forma adecuada y evitar de pronto giros innecesarios, movimientos que no van para lo que quiero lograr con el paciente? ¿Listo? ¿Y esto qué nos hace? Pues la prevención de lesiones, ¿cierto? Tanto en nuestro paciente como en nosotros como personal o funcionarios, personal laboral de enfermería o cuidadores. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Utilizan No, estas señora. técnicas? Estas técnicas las han utilizado de pronto para aquellos que prestan primeros auxilios también, ¿cierto? Podemos ver que este trabajo debe ser aún más en equipo, porque en el área asistencial con 2 personas podemos realizar un movimiento. En ocasiones, una persona, dependiendo del movimiento que queramos realizar, ¿cierto? Mire que acá vemos este bloque de 3 personas. 3 personas, aquí lo estamos subiendo. Aquí el paciente está subiendo, acá una persona realizando un acomodo lateral, ¿verdad? Mire cómo la pierna, vamos a acomodarlo de forma lateral. Personas que están totalmente conscientes, totalmente que nos reciben nuestras indicaciones, lo vamos a acomodar primero sentado en la cama para luego, ¿cierto?, hacer este tipo de contrapeso del cuerpo y pasarlo a la silla o a la silla de ruedas. Pero en algunas circunstancias debemos realizarlo con un buen equipo, 3, 4 personas, 2 a un lado, 2 al otro, dependiendo de pues todo el proceso tanto de contextura, peso del paciente y el movimiento que se quiera hacer en cama. ¿A qué vamos con esta mecánica corporal? Pues vamos a proteger nuestra salud laboral. En la mayoría de personal auxiliar de enfermería, ahorita contamos con otra carrera que es camilleros.
Antes, cuando solamente estaba el personal auxiliar de enfermería, era quienes hacían este tipo de movimientos, quienes pasaban el paciente de la camilla, quienes hacían también el traslado del paciente en camilla, en silla de ruedas, y la gran mayoría, ahorita podemos ver personas ya de pronto cerca a pensionarse, personas ya pensionadas, personas que llevan mucho tiempo laborando en esta parte asistencial, con hernias en la parte de la columna, con dolores en la columna, con toda esta parte de lumbalgia, todos estos casos a raíz de columna, y lo podemos ver, y es muy prevalente la presencia de lesiones, hernias, todo esto por malas técnicas corporales. Para concepto de movilización, ¿qué es la movilización, cierto? Porque hemos hablado de técnicas de mecánica, hemos hablado de algunos principios importantes, pero ¿qué es esto de movilización de paciente en cama? Son estos cambios de posición, ¿cierto? Podemos poner el paciente en decúbito supino, decúbito lateral izquierdo, lateral derecho, en semi-Fowler, en Fowler, ¿cierto? Posiciones semisentado, sentado, pero pues para esto debemos utilizar buenas técnicas. O desplazamiento del paciente. Estos desplazamientos puede ser que el paciente, por ejemplo, podemos ver esta cama, esta camilla, que está levantada a la cabecera y el paciente se nos bajó, ¿cierto? El paciente descendió, se nos bajó, la cabecita debe estar acá, pero la tenemos acá, entonces en bloque, 2 personas con sábana de movimiento, a la cuenta de 3, subimos, desplazamos el paciente hacia la cabecera. Tipo de desplazamiento seguro, ¿cierto? En cama. Podemos también desplazarlo para la parte baja, necesitamos de pronto hacer alguna curación a nivel de pies, alguna lesión en talón, en dedo, y necesitamos que esté el pie fuera de la camilla para poder realizar este tipo de, se me ocurrió ahorita, de curación, entonces hacemos desplazamiento hacia abajo. ¿Listo? O desplazamiento también, no tan solo en cama, sino de la cama a la camilla, de la camilla a la cama, de la cama a la silla de ruedas, de la cama a la silla de pronto receptora o la silla que se tiene en la parte de la habitación, ¿cierto? Y todo esto pues debemos realizarlo y garantizar una técnica correcta, y esto nos lleva a tener un buen bienestar para nuestro paciente y prevenir complicaciones. Entonces, mire que aquí tenemos estos tipos de movimiento: decúbito supino, lateral, prono, que es el boca abajo, movilización hacia la cabecera, el giro a la cama, ¿cierto? Un giro a la derecha, un giro a la izquierda, e incorporación progresiva. Progresiva la incorporación, vamos subiendo. Casi siempre cuando está el cabecero levantado, el paciente va descendiendo. Si es un paciente que él solito no puede movilizarse, no puede subir, necesitamos realizar este tipo de movilización en cama. Preguntas al momento, compañeros. No, señora, hasta el momento, claro. Bueno, muchas gracias. ¿Qué beneficios tenemos con esta movilización? ¿Por qué también es importante realizarlas en aquellos pacientes que están postraditos o aquellos, por ejemplo, abuelitos, quienes están cuidando personas de la tercera edad, que de pronto permanecen acostados todo el tiempo o permanecen en una silla sentados todo un tiempo, varias horas? Pues los beneficios de este tipo de movilización, y cada cuánto debemos hacer cambios de posición para evitar las úlceras por presión. 2 horas, cada 2 horas, creo. Cada 2 horas. 2 horas, sí señor, muy bien, perfecto, los 2 compañeros que contestaron. Cada 2 horas se debe hacer cambio de posición, ¿cierto? Para la prevención de las úlceras. Entonces, mire que este tipo de movilización nos tiene de beneficio la prevención de las úlceras por presión. Señora. También algo muy importante también sería, por ejemplo, cuando el paciente no se puede movilizar, ya sea por alguna circunstancia o algo, saber que cuando se vaya a voltear un poquito el paciente, en tenerle la baranda subida, porque de pronto no nos damos cuenta y volteamos el paciente y lo que hacemos es que el paciente caiga hacia el suelo y le vamos a aumentar otra cosa más ahí. Claro que sí, es muy importante ser preventivos, ¿cierto? Y, Por eso... profe, ser muy pacientes porque
Hay pacientes que, por ejemplo, nosotros tenemos uno que nada más con mirarlo le arrea la abuela a uno. Y a cada rato. Esos agresivos malgeniados. Usted pasa por el lado y se la arrea. Usted le pasa el desayuno y se la arrea. Entonces, Ay, en este paciente hay que tener, o sea, realmente toca tener mucha paciencia con paciente ellos, con porque es razón. que el que no le gusta que lo madren en esto no sirve para esto, porque en esto hay que tener paciencia absoluta. Usted tiene que Sí, tener una señor. paz interna y relajarse, porque no se puede dejar llevar por los insultos, por la grosería, ni nada por el estilo. Y eso sí, a No cada nos rato nos pasa, podemos. todos los santos días, desde que lo sacamos de la cama hasta que lo acostamos nuevamente. Ay, Dios mío, pobre abuelo, tiene su genio, mejor dicho, pero sí, es muy cierto lo que nos dice nuestro compañero y más con este trabajo de la tercera edad, quienes trabajan de pronto en asilos, en ancianatos, ¿cierto? O en estos albergues de la tercera edad, pues cuando se llega a este proceso de este estado de vejez, tienen muchos cambios de temperamento y sí, es mucha paciencia la que se debe tener y mucha vocación, como dice nuestro compañero, quien no de pronto dice, no, no me aguanto que de pronto un abuelito de estos, ¿cierto? Que tienen sus temperamentos y conocemos ya, mire, el paciente, nuestro compañero nos dice, desde que lo sacamos de la cama hasta que lo acostamos, él por cualquier circunstancia nos está diciendo cualquier cantidad de cosas. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo es, estamos para servirle, ¿cierto? Estamos para atenderlo, son diferentes temperamentos que se encuentran en estas instituciones o cuando Profe, somos cuidadores de uno solo, ¿cierto? Que nos toca todos los días cuidar al mismo señor de la tercera edad que está ofendido por todo. Señora. profe, y también hay que tener algo muy en cuenta, es que también nos vamos a encontrar con pacientes psiquiátricos, pacientes que van a Claro, tener algunos problemas, que les van a querer que, o sea, hay pacientes que quieren solamente tener atención para ellos. Entonces, por que ahí son tenemos también que tener también mucha agresivos. comunicación y mucha comprensión con ellos. Claro que sí, señora. Entonces es paciencia, vocación, saber todo el proceso de atenderlos, de poder llevar a cabo pues la atención que nosotros le estamos brindando. Es de vocación, esto es de vocación y las circunstancias y los pacientes que en nuestra vida se van cruzando son muchos, son de muchos tipos de temperamentos, de genios, son muchos tipos de pacientes. Está el paciente con alteración del estado de la conciencia, que está agresivo, que queriéndose quitar, y ya vamos a para esa parte más adelante, de pronto quitarse los accesos venosos y demás, que ahí es donde se inmovilizan, que es otro punto, ¿cierto? Y los pacientes agresivos, los pacientes psiquiátricos, quienes trabajan, porque también el auxiliar de enfermería trabaja en estos centros psiquiátricos con este tipo de paciente, aunque están medicados, pero ellos también tienen algún tipo Profe, de acción. te quiero Señor, contar algo. claro que sí. Yo fui comellero 4 años en la León 13, Clínica Universitaria de Medellín, y, y también hay que entrar a meternos en los zapatos de ellos. Yo fui camillero del Mm, área de cirugía, y en las cuales nos tocaba sacar los pacientes por quirúrgicos a las habitaciones y pasarlos con esas cirugías. Pues. Usted sabe que uno en una cirugía sale, si no sale entre dormido, sale ya muy doloroso, ¿cierto? Muy adolorido por la... sí, Y, adolorido. exacto. Y me tocó, pues, como caballero ver, eh, y desgraciadamente, pues, en el área de enfermería, hay personas que no tienen ese sentimiento, ese corazón, y no se ponen en el dolor del paciente que está recién operado. En los actos de Y la cuando nos persona. iban a, sí, y cuando nos iban a ayudar a pasar el paciente, pues eran unas personas demasiado bruscas, demasiado déspotas para pasar un paciente que venía de una cirugía, ¿sí? Me tocó ver Mm, casos, me tocó ver casos de pacientes que por hacer una mala práctica de movimiento, eh,
le sacaban las sondas vesicales y hubo un paciente que le estaban sacando un tubo a toras por un mal movimiento. Entonces Dios mío. muchas veces cuando uno va a hacer un movimiento de cualquier paciente, sea el que sea, uno se debe poner en los zapatos de ellos, en el sentido de el dolor que sienten, sí, y la incomodidad que van a sentir. Ahorita había una señora que decía que hay que hablar y hay que hablarles a ellos. Sí, hay una parte muy importante, pero la otra es la calidad con la que usted va a prestar el servicio para hacerle el movimiento al paciente. Uno es el que genera la confianza. Uno solamente hablándole al paciente no le va a generar confianza. Es el inicio, pero con la forma de actuar, con la forma de tratar al paciente y de manejarlo, es cuando se genera una confianza y ahí es donde aparece una buena práctica del movimiento que usted vaya a hacer con el paciente, sea el que sea. Sí, Gracias, señor. profe. No, señor, muchas gracias por su comentarnos aquí la experiencia. Desafortunadamente, sí, señor, en la viña del Señor se ve de todo. Se ve los auxiliares con calidad humana, el personal de salud con esa calidad humana, como se ven aquellos que no tienen esa calidad humana en la atención, ¿cierto? Porque una cosa es la calidad en el servicio, es decir, en el procedimiento con conocimientos, y otra cosa es esa calidad humana de servir, ¿sí? Es bien, como nos decía Catalina, debemos hablarle al paciente, debemos comentarle, pero ¿qué tono de voz estoy utilizando, verdad? ¿Qué confianza, como nos dice usted, le estamos generando a nuestro paciente? Si yo estoy siendo grosera o le estoy hablando con un tono de voz no muy cálido, no muy cordial, Ay, pues el paciente no va a generar confianza en mí. Lo que va a generar es desconfianza, es desacuerdo en cómo lo estoy atendiendo y no va a ser un paciente colaborador. Si estoy generando movimientos bruscos, mire eso que nos comenta nuestro compañero de pronto accesos venosos, ondas vesicales, tubos a tórax, pacientes entubados, en fin, esto no es calidad en la atención profe, por parte de la enfermería, señora. perdón. También muy importante son muchas veces no tanto las palabras, sino también los gestos, porque muchas veces podemos estar atendiendo a un paciente o algo y literalmente le podemos estar hablando supuestamente entre comillas de buenas maneras, pero le estamos de pronto haciendo un gesto que puede contraer a de pronto una indirecta y le puede molestar a ese paciente. Gracias. Molestar, sí, señor. Con ustedes también ya vimos la clase de comunicación asertiva, todo lo que era la parte de los diferentes comunicaciones, no tan solo hablado, los movimientos, la parte de esto que nos habla Catalina, de la parte facial, los gestos que hago ante un paciente, si yo no estoy diciendo nada, pero sí con la cara estoy demostrando desacuerdo, ¿esto ya lo vimos o no hemos llegado a esta clase? Sí, Sí, profe, ya lo profe. vimos. Ok, entonces muy importante. Mire que todo esto que hemos venido realizando en todas las clases, todo tiene su secuencia y todo tiene su razón de ser para cada actividad que ejercemos. Si ve que estamos hablando de movilización de paciente en cama, y vamos en otro tema que es esta calidad, ya llegamos a esta comunicación asertiva, que es toda la parte de movimientos, gestos y el habla. Vamos en la parte de tono de voz, vamos en la parte de movimientos bruscos, vamos en la parte de vocación, de calidad del servicio, y todo solamente en este proceso, ¿cierto?, de la movilización de paciente en cama. Mire que todo va relacionado y aquí es donde ustedes deben marcar la diferencia. También creo que yo les he dicho esto, yo los digo a mis estudiantes presencial, a los que les dicto clase virtual: no seamos uno más del montón, marquemos la diferencia. Y ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Miren, los compañeros que han comentado experiencias a nivel de defensa civil, bomberos, camilleros, cuidadores, marquemos esa diferencia, que no se nos quita nada, y sí, créanme que ustedes van a salir de su atención, de su servicio, con ese, no van a salir con esa alegría
con esa parte de que presté un buen servicio, con esa satisfacción de que mi servicio el día de hoy fue prestado con calidad, humanización, el simple hecho de escuchar a un paciente, el simple hecho de orientarlo, y esto no tan solo para el área asistencial, de indicarle bien qué es lo que debe hacer, cómo se lo debe tomar, cómo, por qué le vamos a hacer este procedimiento, tranquilo, le generamos esa confianza, como nos dice nuestro compañero, que es generar confianza, ¿cierto? Y todo esto es una cadena muy importante en la atención. Y vuelvo y les digo, marquen la diferencia, que eso es lo que necesitamos hoy en día. Se están viendo muchísimo personal, desafortunadamente personal auxiliar de enfermería, que es como una cadena, o sea, si yo llego y veo que mi compañero actúa de esa forma, ¿por qué yo debo ser igual? Y esto para todo en la vida, ¿cierto? Porque si mi compañero está actuando de esa forma, porque yo también tengo que coger como esas costumbres o esas mañas, por así decirlo, y tengo que ser igual? ¿Por qué no marco la diferencia? ¿Por qué no soy ese auxiliar de enfermería querido del servicio por todo el personal de equipo o por todo familiar, por todo paciente? Y eso se ve también en algunas instituciones. De pronto, a nivel del servicio que yo presto, que estoy laborando hoy en día, que es todo lo de consulta externa, personas agradecidas que llegan con un refrigerio. Mire, jefe, para usted y sus auxiliares. ¿Eso qué nos da? Una satisfacción de que el servicio fue prestado con calidad, ¿verdad? De que le ayudamos al paciente o simplemente por un muchas gracias. Entonces, marquemos la diferencia y no seamos uno más del montón y verá que esto nos va ayudando y no va como ese proceso de que un servicio hay 10 auxiliares de enfermería y solamente uno es el diferente, por así decirlo. No, vamos a empezar a marcar la diferencia, a no ser uno más del montón. Para la persona que nos habla de que es cuidador y que de este abuelito, que es de pronto no es agresivo, en ningún momento lo escuché, pero sí de pronto con sus palabras y demás. No sé, hay que buscar la manera, ¿por qué él es así? ¿Qué le pasa? De pronto han buscado la manera de hablarle y decirle, pero venga, ¿usted por qué nos insulta? ¿Usted por qué nos dice eso? No en el momento que lo están despertando porque él seguramente quería seguir durmiendo. No en el momento de que le están dando el alimento porque es que a él no le gusta que todos los días le den sopa, por ejemplo, ¿sí? Hay que buscar la manera y mirar cómo marcamos la diferencia en él también como paciente, a ver qué es lo que le está molestando, ¿sí? Tratar de escucharlo, de hablar, de mirar qué le gusta. Sí, ellos en esta parte de ancianatos, no sé, o en esta parte si lo tenemos solo como cuidador y soy cuidador en casa del paciente, mirar qué les gusta y qué los podemos poner a hacer para que bajen como ese estrés de estar encerrados, de seguir una rutina todos los días. Son cositas que pues todo eso va ayudando a que ellos presenten este tipo de agresiones verbales o a veces físicas. ¿Qué nos ayudan estos beneficios esenciales? También la mejora de la circulación sanguínea, y esto pues nos lleva a esta prevención de las úlceras, ¿cierto? Favorece la función respiratoria para aquellos pacientes con procesos pulmonares, neumonía, bronconeumonías. Es muy importante los cambios de posición para favorecer toda esa movilización de secreciones y demás. Y mantiene la movilidad articular, ¿cierto? Porque yo creo que de pronto si ustedes se mantienen, de pronto ahorita nos vamos a dormir y estamos 2, 3 horas, de pronto me quedé profunda dormida y hacia el lateral izquierdo, ¿y qué nos pasa? Tenemos un dolor en el brazo cuando nos cambiamos de posición, de pronto a veces hormigueo, de pronto tengo que estirar el brazo, pero yo lo puedo hacer, ¿verdad? Cambiarme de posición por mis propios medios. Puedo estirar mi brazo por mis propios medios. Aquellas personas que no lo pueden hacer. O sea, solamente de estar como en esa conciencia de que yo lo puedo hacer y como nos decía nuestro compañero, ponernos en los zapatos, ponernos en el proceso en el que nuestro paciente está, de dolor, de angustia, ¿cierto? Porque pueden sentir angustia, de pronto no tienen alrededor ningún conocido, ningún familiar, de que no se pueden mover por sí solos, entonces es garantizar todo esto con esos beneficios que nos garantiza o que nos da la movilización del paciente.
¿Cuáles son esas medidas seguras? Y aquí está lo que la compañera nos dijo, el uso de barandas. Es muy importante ser preventivos al movimiento, prevenir esas caídas. ¿Con qué? Para eso tenemos las barandas. Las sillas de ruedas, ¿qué tienen? Frenos, ¿cierto? No vamos a ejercer ese apoyo o ese contrapeso, ¿cierto? De pasar a nuestro paciente de la cama a la silla de ruedas, no la aseguramos con los frenos y cuando vamos a pasarla, la silla de ruedas sale, se desplaza y podemos generar una caída. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Fuerza nosotros. Porque ¿qué nos tocó? La silla se desplazó, pues no podemos botar la usuaria o poner la paciente en el piso, tenemos que nuevamente incorporarla, ponerla en la cama, o sea, son cosas de medidas de seguridad. El freno de la camilla, el freno de la silla de rueda, las barandas, sábanas de pronto que estén descolgadas de la cama, ¿cierto? Que de pronto nos puede generar un enredo en nuestros pies, un enredo con el paciente, las almohadas de pronto, o de pronto buscamos apoyo con estas almohadas para posicionamientos, para comodidad, evitar los movimientos bruscos, ¿cierto? Es muy importante, nuestro compañero bajo su experiencia también nos decía estos movimientos bruscos porque podemos extraer accesos que pues fueron puestos por alguna razón médica y pues obviamente eso nos lleva a eventos adversos y a posibles complicaciones. Estos movimientos deben ser lentos, controlados, en equipo, con conteos, con bloques, programados primero, por así decirlo. Bueno, vamos a moverlo hacia la derecha, vamos a moverlo hacia la izquierda, vamos a moverlo unos 10 centímetros hacia arriba. Es muy importante que sean controlados. Y siempre cuando veamos que no podemos ejercer ese movimiento solos, vamos a solicitar ayuda. Es muy importante el trabajo en equipo. ¿Listo? No nos creamos valientes, no nos creamos supermanes, no nos creamos con fuerza superdotada porque podemos ocasionar lesiones en nuestro paciente y nos podemos lesionar. Entonces, siempre buscar un apoyo de nuestro compañero, compañera. Y es muy importante vigilar, mire algo que nos decía nuestro compañero, el dolor del paciente. Él transportaba o trasladaba como camillero pacientes posquirúrgicos, pacientes posoperatorios. ¿Qué tiene el paciente cuando sale de su cirugía? X cirugía, dolor, ¿cierto? Entonces, vamos a estar pendientes de que el paciente tiene dolor, de que tenemos un paciente que está desaturado, pues no podemos ejercer este tipo de movimiento porque vamos a ocasionar más desaturación, un paciente que está intranquilo, un paciente que está mareado, un paciente que tiene inestabilidad emocional, de pronto aquel paciente brusco, aquel paciente agresivo, perdón. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para poder tener medidas seguras en la movilización del paciente. Vamos a ver esta otra parte que también es muy importante, que es la inmovilización. Habíamos visto todo lo que es movilización, ¿verdad? Indicaciones, qué es, cómo se debe hacer, hacia dónde podemos movilizar los pacientes en cama, que también pues les di otras indicaciones de movilización de paciente fuera de la cama, que eso también pues se hace desplazamientos. Y vamos a ver este proceso. Quise traer esta imagen porque yo sé que también aquí hay personas que están en este proceso de atención prehospitalaria y cuando hablamos de inmovilización podemos verlo. Hacia este proceso que inmovilizamos en la tabla del paciente que rescatamos o que le brindamos esa primera atención, mire que aquí están haciendo un trabajo en equipo, mire el cuerpo como está, las piernas separadas, ¿cierto? Y dónde están ejerciendo la fuerza en sus piernas como bloqueo, como equilibrio y en los brazos. Si están trabajando en bloque, en equipo, están descendiendo la tabla de la camilla, ¿cierto? Está inmovilizada, pues para evitar caídas del paciente, los brazos están en su posición para evitar caída de brazo, golpes, ciertas lesiones. Y quise traer pues esta imagen aquí a acotación para ir analizando también y visualizando que no tan solo es en un paciente en área asistencial.
¿Qué es la inmovilización en el área asistencial? Una medida terapéutica de seguridad, ¿cierto? Aquí también la podemos ver en el área prehospitalaria, que es de seguridad, ¿cierto? Que restringe el movimiento del paciente para su protección, ¿cierto? Aquí estamos brindando protección y aquí también porque ella es una paciente agresiva que se quiere quitar todos los accesos, tiene sonda vesical, tiene venoclisis, tiene sonda nasogástrica, y quiere quitarse todo, entonces nos tocó por indicación, ¿cierto? Justificado por una orden clínica, una justificación, una indicación clínica. Médico tiene, y esto debe quedar por escrito, así como indica, dar medicamento a tantas horas, cuántos miligramos, todo, pasar, tomar laboratorios. Esta inmovilización de paciente en cama por agresión, por alteración del estado de conciencia y demás, debe quedar con una indicación médica justificada y debe hacerse con un uso responsable. ¿Han visto pacientes así inmovilizados de pronto en su ámbito laboral o en su experiencia? ¿Han podido ver pacientes así? Se ve más en el área de hospitales psiquiátricos. Sí, señora, pero eso es ni asolar ni asegurar paciente. Sí, señor, así es. Lo tranquilizamos con esto, ¿cierto? E inmovilizamos. Muy bien, sí, señor. Indicación médica porque son pacientes, eso depende también del tipo de agresividad, ¿cierto? Porque pueden haber pacientes más agresivos, pueden haber otros que de pronto solo quieren quitarse, con la sola inmovilización, paciente que queda tranquilo, ¿sí? Son indicaciones de pronto médicas, pero es muy importante el manejo. Acá vamos a hablar del manejo de inmovilización y pues podemos ejercer una inmovilización de paciente en cama como podemos ver en esta paciente. Obviamente, yo sé que de pronto quienes de pronto han tenido experiencia o de pronto el camillero ha podido de pronto ver, quien tuvo experiencia, que a veces no se ejerce con este tipo de material, sino de pronto han visto cuando se inmovilizaban con sábanas. Sí, señora, inclusive, jefe, la inmovilización a veces ocurre con el paciente psiquiátrico y a veces en sábana cuando está despertando de cirugía porque pues como hasta ahora está despertando, está como ido inconsciente, entonces a veces se amarra para ver cómo va reaccionando. Ok, muy bien, sí señor. Está con una alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Apenas está reaccionando, despertando de su anestesia y tenemos que inmovilizar porque no sabemos cómo pueda reaccionar, ¿verdad? Entonces también se ven inmovilizaciones en sábanas, de pronto con sábanas, perdón, de pronto en instituciones de no muy alto nivel, ¿cierto? Eso depende, pero podemos ver de todo, depende de cuando nosotros lleguemos a qué ámbito, a qué hospital, clínica, vamos a llegar a laborar, pero lo ideal es conocer que existe la inmovilización y cuáles son esas indicaciones. Es muy importante evitar algún tipo de lesión, o sea, esto no debe ir muy ajustado, no debe ejercer presión, ¿cierto? Pero pues tampoco debe ir suelto porque no nos va a garantizar una buena inmovilización. Debemos con ella para esta inmovilización prevenir caídas, ¿cierto? Paciente inquieto, paciente intranquilo, a veces en los niños también se utiliza. Y hay un riesgo de caída, inmovilizamos pacientes. Se está autolesionando, inmovilizamos paciente. En periodo postoperatorio, mire que nuestro compañero nos lo dice, ¿cierto? Pacientes que apenas están despertando, reaccionando, no sabemos cómo va a reaccionar o apenas está despertando, reaccionando y está con alteración del estado de conciencia, inmovilizamos paciente y presencia de dispositivos invasivos con retiro, aquellas personas que empiezan a retirarse en sondas nasogástricas, venoclisis, entonces debemos inmovilizar paciente. Y nos vamos al otro extremo, ¿cierto? De inmovilización de paciente cuando estamos en traslado, cuando estamos en una prestación de servicio de atención básica en el área prehospitalaria. Cuidado durante esta inmovilización. Vigilar la circulación, ¿cierto? Monitorear pulso, color, temperatura de la extremidad. Aquí voy a donde les manifestaba que no debe quedar
muy ajustada porque podemos disminuir esta circulación y ocasionar lesiones y daños. Mantener alineación corporal correcta para prevenir complicaciones. Como pudimos ver la imagen anterior, tenemos a el paciente totalmente alineada, bien inmovilizada, ¿cierto? Aplicar solo el tiempo estrictamente necesario. Esto va bajo la indicación médica del tiempo estrictamente necesario. Nuestro compañero nos habló de medicamentos, entonces mientras el medicamento hace efecto o cuando el paciente ya está tranquilo, necesariamente lo indicado por el médico y solamente lo estrictamente necesario. ¿Listo? No va a ser que lo vamos a dejar todo el tiempo ya bajo indicación médica de quitar la inmovilización. Y preservar la dignidad, porque yo creo que a ninguno de nosotros también nos gustaría, ¿cierto?, que estuviéramos todo el tiempo, como un compañero ahorita utilizó la palabra, amarrados, ¿verdad? Entonces, tener esa, preservar esa dignidad del paciente, mantener los derechos y poder mirar cómo podemos controlar esta agresividad, cómo podemos mantenerlo calmado y no de esta forma inmovilizado. Pero obviamente todo tiene sus paralelos, todo tiene sus situaciones, ¿cierto? Porque ustedes de pronto dirán, jefe, pero sí, el paciente aún con medicamento, aún hablándole y sigue así de intranquilo, de agresivo, ¿cierto? Pues todo paciente se maneja de forma diferente y todas las situaciones son diferentes. Entonces, estos son los cuidados durante esta inmovilización. Muy importante vigilar la circulación, muy importante el tiempo de forma necesaria y mantener la privacidad del paciente y la dignidad del paciente. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden ocurrir o qué puede ocurrir si utilizamos una técnica incorrecta en esta inmovilización? Úlceras por presión. Al tener una fricción de la piel, ¿cierto?, prolongada, en esta misma inmovilización, el paciente mueve y mueve el brazo, tenemos una fricción y podemos ocasionar alguna lesión o úlcera en el pie, ¿cierto? De pronto en la cabeza, en fin, podemos ocasionar una úlcera por presión. Por eso la técnica debe ser adecuada, que evite esa fricción, ese movimiento, ¿cierto?, o esa presión prolongada que está muy apretado, muy ajustado y está generando presión. Caída por golpes, perdón, lesiones por caídas o golpes durante la movilización. Es muy importante realizar una técnica adecuada de movilización para evitar, ¿cierto?, realizar ese trabajo en equipo cuando estamos inmovilizando un paciente. Realizarla, aquí sí necesitamos movimientos rápidos, no bruscos, pero rápidos para inmovilizar y prevenir esas caídas o esos golpes del paciente. Lesiones osteomusculares, daños en huesos, músculos, articulaciones del paciente y el personal. El paciente está agresivo, tiene movimientos bruscos, estamos inmovilizando, podemos lesionar alguna parte de músculo, articulación, hueso, hasta fractura en el paciente o nos podemos lesionar. Entonces es muy importante utilizar técnicas correctas, trabajo en equipo, ¿cierto? No fuerzas, sino movimientos ágiles y rápidos y no fuerzas agresivas, ¿no? No fuerzas porque el paciente está generando una fuerza y nosotros una contrafuerza. Ahí es donde podemos ocasionar lesiones. Entonces es el trabajo en equipo y técnicas correctas para poder inmovilizar sin lesiones. Dolor y ansiedad, malestar físico, estrés emocional en el paciente. Entonces, estas presiones o lesión que se le está ocasionando, laceración, presión, dolor, ¿cierto?, le puede llevar a un malestar físico o a una ansiedad del paciente. Es que nomás pongámonos en el lugar del paciente, ¿cierto? Que de pronto el paciente ya esté tranquilo y se sienta
sujetado sin movimiento, pues le va a generar ansiedad porque no puede moverse. Entonces es muy importante también el hablarles, el explicarles. Así él esté agresivo, así en ese momento esté con su alteración de conciencia, debemos explicar procedimiento, debemos explicar para bajar ese tono de ansiedad, ese nivel de ansiedad y de estrés. Pero técnicas incorrectas nos puede llevar a que sean más altos estos niveles de dolor y ansiedad. ¿Cuál es el rol importante del auxiliar de enfermería? Aplicar las técnicas correctas, ejecutar procedimientos de movilización e inmovilización con técnicas correctas, cumplir con los protocolos establecidos por cada institución, ¿cierto? Comunicar novedades, reportar los cambios del estado del paciente al equipo multidisciplinario, a la jefe, el jefe del servicio o por ende al médico, ¿cierto? Comunicar cualquier cambio que se presente, cualquier novedad. Trabajo en equipo. Acá es muy importante el trabajo en equipo para los dos, para inmovilizar y para movilizar pacientes. Es colaborar de forma efectiva con los colegas y otros profesionales de salud. Y la humanización del cuidado, mire que lo hablamos durante la clase, ¿cierto? Proporcionar esa empatía, respeto, dignidad, escucha, ¿cierto? Y esa parte de comunicación asertiva con nuestro paciente. Entonces es muy importante todo esto que encierre ese rol o esa función importante que tiene el auxiliar de enfermería, aplicar la técnica correcta, cumplir con los protocolos, comunicar todo hallazgo o novedad que se encuentre, el trabajo en equipo muy importante y brindar una atención con calidad y humanización. Son puntos específicos que nos llevan al rol de el personal de enfermería, porque somos todos como personal de enfermería. Allá no van a decir cuando ustedes estén en un equipo de trabajo, no van a decir la jefe, no van a decir el auxiliar Juan, el auxiliar Pedro, allá van a decir enfermería. Es que eso allá enfermería son todos mal geniados, eso atienden mal, ¿cierto? De pronto han escuchado ese proceso. Allá dicen enfermería o los pacientes dicen en enfermería o esos enfermeros terribles no escuchan, no orientan, no explican qué van a hacer. ¿Listo? Entonces, somos un trabajo en equipo, debemos ejercer ese trabajo y somos colegas. Todo este proceso es de colegaje, eso también se ve bastante. Todo el proceso le llaman por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando trabajan en instituciones de salud, que como hay bastantes auxiliares, bastantes enfermeros que entre ellos mismos como que es esa pelea constante o se escucha bastante de que se pisan las mangueras. ¿Sí han escuchado eso? Eso es pan diario, jefe. Sí, señor. Es que nos pisamos las mangueras entre nosotros mismos. Terrible, terrible, terrible y pasa. Y yo tengo pues a nivel de mi experiencia, que no es mucha, tenía con una enfermera, compañera, colega, y yo opté por decir que ella misma sea la que de pronto se dé mala vida, ¿cierto? Que de pronto ella, desde que yo esté haciendo las cosas bien, ¿cierto? Es muy importante porque uno entra como en ese círculo vicioso, ¿cierto? Así uno no quiere, pero venga, ¿por qué me está haciendo la mala? ¿Por qué me lleva la mala? ¿Yo qué le he hecho? Sí, ¿yo qué he hecho? Entonces, ahora no le voy a prestar, ahora yo lo, no. Ahí es donde debemos marcar esa diferencia, ¿cierto? Y ahí es donde yo aprendí y por eso lo replico, en que debemos marcar la diferencia. Si ella se da mala vida, si ella quiere como esa parte de pronto de que se ve como esa tónica de envidia, de cosas, no, yo hago mis cosas bien, yo atiendo a mis pacientes bien, yo trato de ayudar y si ella se quiere dar mala vida, mala racha, ya perdónenme la palabra, pues es ella. Yo no me voy a ir hacia ese montón de ser una más igual con toda esa parte de no atención de calidad, o de pronto de estar ahí como pisándole a uno la manguera, por así decirlo, porque así se escucha en las instituciones de salud, que entre colegas se dan duro, ¿cierto? Pero nosotros podemos marcar esa diferencia, podemos hacerlo y créanme que se logra.
Se logra y hacer las cosas bien, hacer las cosas con compromiso profesional. Mire aquí como conclusión, ser comprometidos con nuestro trabajo y con nuestra profesión. Eso nos va a sacar de cualquier parte, de cualquier conflicto, porque existen estos conflictos laborales. Y créame que uno se da cuenta que es más como el que quisieran de pronto ser igual a uno, pero ¿por qué no lo hacen? No que sean igual a uno, sino igual de pronto en la atención. Pero es que hablan bien de la enfermera, pero es que de pronto a ella le llevan detalles, pero es que de pronto tiene esa carisma, pero es que de pronto se la lleva bien con todos los compañeros, de pronto tiene ese profesionalismo, ¿cierto? Es muy importante tener todo esto de base para poder llevarlo a nuestro ámbito laboral. Entonces, acá para concluir, dice la movilización e inmovilización son actos de cuidado, claro que sí, son acciones que ejercemos todos los días, fundamentales en la práctica de enfermería. Y esto no tan solo en el área asistencial, por ejemplo, a nivel de donde trabajo, que es una IPS actualmente, también, por ejemplo, llega aquel paciente que necesita una silla de ruedas. Hombre, vamos, sacamos la silla de ruedas, ponemos freno a la silla de ruedas y vamos a pasar el paciente del taxi, del carro particular, de la buseta, del bus, a la silla de ruedas, ¿cierto? Estamos haciendo una movilización de pacientes. Se requiere técnica, seguridad, respeto en cada procedimiento realizado. Y es un compromiso profesional de cada uno de nosotros como personal de enfermería hacia el bienestar integral del paciente. Muchas gracias por estar tan participativos. Mire que las clases combinamos todo de un poquito, ¿cierto? Están muy atentos a la clase, por comentar sus experiencias a nivel laboral, que también esto es muy importante, las experiencias de cada uno de ustedes. Espero que esto haya sido de gran apoyo. Igual yo les recomiendo seguir nuevamente las guías, toda pues la parte de la plataforma, videos y demás. Espero que tengan buena noche, feliz fin de semana con puente, para quienes de pronto no laboramos en el puente, para quienes laboren que tengan buen trabajo y obviamente vuelvo a mi frase, marquen la diferencia. Cada uno de ustedes propóngase en marcar la diferencia que se logra. Y créanme que uno trabaja con armonía, trabaja en equipo, logra atender bien al paciente y sentir esa satisfacción del deber cumplido. ¿Listo? Que tengan buena noche y que estén muy bien. Muchas gracias, jefe, muy Listo, amable. Con gusto. Profe, Catalina, muchas Fabián. gracias. No, señor, con gusto. Mao, Libardo, Mario, Ariosto. Que tengan buena noche. No sé si de pronto no nombré a alguien. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Que duerman, que descansen.